Buenos días, muchas gracias por conectarte. Y bueno, pues como dice la canción, ¿no? Que seas mi universo, que seas lo primero en la mañana, ¿no? Pues, gracias porque Dios te puso en tu corazón el entrar. Gracias porque seguramente hoy aprenderás algo, ¿no? Y, y ver cómo es la, me dice que se oye eco, ¿no? Ya se escucha mejor. Eh, Aprender de la vida de estos grandes hombres, que como, de estos grandes hombres que le han creído simplemente a Dios, ¿no? Han creído. Y pues que nosotros nos ejercitemos en la obediencia a Dios, que si dice Dios que tenemos la oración, que contamos con su poder para nuestra vida, pues lo creamos, ¿no? Y ese es uno de los objetivos, que, que aprendamos a depender de Dios, no de las circunstancias, ¿no? Voy a empezar con una oración para iniciar. Padre bendito, te doy muchas gracias por esta oportunidad que me has dado de poder compartir la vida de este gran misionero, de este gran hombre, que es George Muller, que transformó la vida de muchas personas, de muchos huérfanos, y simplemente contando con tu poder a través de la oración, lo cual nos enseña que nosotros en cualquier momento, bueno, malo, difícil, de enfermedad, de tristeza, de alegría, te busquemos con una oración, porque eh, el estudio nos muestra el poder de la oración, el poder de la fe. Yo les preguntaría, ¿alguno de ustedes sí sabe? Todos decimos "Ay, que sí tengo fe"? Qué bueno, porque Dios la ha puesto en tu corazón. Pero ¿cómo acrecentar la fe? ¿Cómo acrecentamos la fe? La fe se acrecenta porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos acrecentar esa fe, queremos acrecentar esa dependencia ante Dios, lo único que tenemos que hacer es oír la palabra de Dios. ¿Dónde oímos la palabra de Dios? Pues en la Biblia, en los estudios bíblicos, escuchando. Así acrecentamos y le empezamos a creer a Dios. Bueno, para empezar, ¿te acuerdas que en la semana pasada estuvimos viendo la historia de este hombre, de Josh Muller, donde él de joven, pues no tenía una vida muy ejemplar, ¿no? Era una vida como, pues, de muchos que nos creemos más listos, que nos creemos que podemos ir por la vida tomando atajos, ¿sí? Él es una persona muy culta, tiene talento para aprender, seis idiomas en ese tiempo y tiene pretensiones, grandes pretensiones económicas para tener una vida cómoda, ¿no? Y junto con su padre, bueno, pues lo llevan a la universidad para que él estudie para pastor luterano, ¿no? Y se encuentra que para tener una vida cómoda, para tener un buen renombre, pues simplemente hay que ser buenas personas, hay que estudiar mucho y eso le va a asegurar un buen futuro, como muchos nosotros pensamos, ¿no? Que a veces una buena universidad es lo que nos va a brindar. Y él va, pero su naturaleza, pues lo atrae más, ¿no? El seguir pues divirtiéndose en la vida, porque cuántas veces cuando nosotros somos jóvenes decimos, ay, pues yo soy joven, solamente se vive una vez, ¿no? Y vivimos por vivir. Pero un día alguien lo invita a unos estudios, a un estudio bíblico, ¿no?
y ahí cambia su vida. Es cuando se da cuenta que se conoce a un Dios, no un Dios que está lejos, que vive en el cielo y no, conoce a un Dios real y lo que más le impacta es la vida de la gente. Tal es así que él cambia, ¿no? Él decide cambiar su vida y entregársela a Dios. Primeramente, él quiere ser un misionero, ¿no? Y hasta vimos cómo cuando él conoce a una chica y le ofrece pues el matrimonio, ¿no? De que porque él quiere que sea su compañera en esta gran aventura de ser misionero, pues ella le dice que no, porque la vida de un misionero pues no es tan agradable, ¿no? Aquí está Karina Treviño, una mujer, es una mujer que americana, que ella estudiaba la universidad y ella pues sabemos que pues, en Estados Unidos es más fácil cuando tienes estudios universitarios y ella dejó todo, todas sus comodidades, dejó su país, dejó su familia, ¿no? Algo que nosotros como mexicanos es bien importante, es la familia, por amor a los mexicanos. Ella dejó todo, dejó su país y vino sola, y vino a este país. Y si lo romantizamos, ay, decimos que padre, que no es una vida fácil, ¿eh? No es una vida fácil. Es una vida de mucha fuerza, pero y aprender a depender de Dios. Bueno, pues esos son sus deseos y esta chica no comparte ese mismo entusiasmo, ¿no? Él, él empieza a, él quiere ser misionero, escribe una carta, ya sabemos que no pudo ir en esta primera parte porque él enferma, ya no, por eso ya no tuvo que ir al servicio militar, porque él quería ser misionero, pero llega a Londres. En Londres, él conoce a una chica, hermana de un misionero, y le pide matrimonio, ¿no? Y yo sé que era Dios el que le dio esa mujer, porque él iba a enfrentar grandes retos en su vida por ese gran amor a Dios que él tenía, pero más el amor hacia las personas, ¿no? Él, ¿se acuerdan que él empieza a ver que hay cosas que no son agradables en la iglesia de Gedeón, donde él, predica ahí en Inglaterra, donde las bancas, tenían un costo. Entonces los ricos, los millonarios, pues estaban hasta adelante y los pobres estaban atrás. Y él no se sentía a gusto con eso, ¿no? Entonces, le dice a su esposa que, pues que eso no es correcto, porque ellos, gran parte de sus ingresos, pues dependen de eso, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Entonces vamos con el capítulo 7 que se llama, un campo, un campo de misión aquí mismo, ¿no? Entonces, él se casa con esta Mary Muller, y él le dice a todo mundo que él nada más va a estar ese tiempo suficiente, pero que cuando Dios lo llame a otro lugar, él lo va a hacer, ¿no? Entonces, su esposa ya está embarazada y entonces le comenta, ¿no? Dice, Bristol es una ciudad, ¿no? De Inglaterra, exclamó Mary Muller. ¿Qué te hace pensar que debemos trasladarnos a Bristol? ¿No podemos quedarnos aquí, al menos hasta que llegue el bebé? Se secó las lágrimas. George colgó el brazo sobre el cuello de su esposa y me imagino que muy lindo le dijo, Mary, te avisé y avisé a toda la congregación que solo me quedaré aquí el tiempo que Dios quiera.
Bristol era una ciudad portuaria, era una ciudad sucia y llena de humo. Recuerden, estamos hablando de los tiempos de la revolución industrial, ¿no? Este, donde nos viene a la mente todas estas fábricas que empiezan con los humos negros y la gran contaminación que hay, ¿no? Entonces, Bristol era una ciudad portuaria, era una ciudad sucia y llena de humo. Los indigentes se apostaban en las esquinas de las calles y muchos niños merodeaban entre la gente. Sin duda, buscaban la oportunidad de arrebatar un bolso. Pero a pesar de la delincuencia y la pobreza, George sintió que Bristol era una ciudad en la que debía predicar el Evangelio, una urbe que necesita mucha ayuda. Conocemos esa realidad, ¿no? Que, pues, cuántos años después seguimos viviendo y la vemos aquí, por lo menos en México, todos los días, ¿no? George y Henry Craig hicieron una lista de requisitos que tendrían que aceptar la congregación para que fueran a Bristol. Necesitaban libertad para actuar como Dios les indicase. El alquiler de banco debía ser abolido y ninguno de los dos recibiría salarios. Todos juntos, pastores y congregación, confiarían en la provisión suficiente de Dios para sostener la capilla y cubrir sus necesidades. Esto es vivir por fe, ¿eh? George y Henry serían pastores asociados, trabajarían en equipo sin que uno de ellos fuera el principal y otro el ayudante. Cuando recibió una carta de Henry Craig aceptando sus condiciones, sintió que debía trasladarse a Bristol. En Bristol, la gente vivía en largas hileras de casas de ladrillo, casi idénticas, las cuales las aguas residuales se desbordaban por alcantarillas abiertas y el agua que se bebía en las casas con frecuencia no había sido tratada. Llega así como nos llegó a nosotros el coronavirus, pues así a esa magnitud pues, llegó el cólera. El cólera se extendió por toda la ciudad y acabó con la vida de miles de personas. Era la situación tan drástica que los cadáveres yacían hacinados por la acera y a veces permanecían tendidos por espacio de una semana o más, debido a que el propio arriero había muerto a causa de la enfermedad y era difícil encontrar un sustituto que fuera valiente para asumir el riesgo, ¿no? Para enterrar a estas personas, imagínate lo grotesco que era esa situación, pero el cólera era terrible, ¿no? No obstante, siguieron congregándose para consolarse y animarse unos a otros para orar. Entonces, ellos vienen de un pueblo y llegan a una ciudad, llegan a la urbe, ¿no? Es grande y es dramático el cambio, ¿no? Y ellos se seguían congregando y hacían caso omiso de los riesgos porque eran guiados por Henry o por Josh. Mary Muller sostuvo su propia batalla. Todas las mañanas veía cómo su marido salía de la casa para adentrarse al peligro. Una ocasión, en una plática de misionero, en una plática, llegó un misionero, Daniel Anderud. Él es misionero ahora en Alemania, ¿no? Y y nos decía, o alguna vez le preguntaban, ¿tú cómo te preparas para ir a otros países a hablarles de Cristo? Y él decía, yo me preparo orando a Dios, pidiéndole mucho amor por los ticos, por los españoles, por los de por los de Hamburgo, ¿no? Entonces ellos oran, ¿no? Para tener mucho amor. Y pues yo creo que también, Müller también oró mucho amor, ¿no? Entonces, bajo esas situaciones, a él no le interesaba, él iba con las personas, ¿no? Y sabía que él podía ser contaminado y podía morir, pero él estaba dispuesto, pero por amor a ellos y por amor a Dios, ¿no? ¿Qué ocurriría si caes enfermo? Le preguntó Mari. Yo respondió moviendo afirmativamente. Tengo que hacerlo, Mari.
Alguien tiene que ayudar a estas personas y hacerles saber que Dios los ama. ¿Y yo qué? Alegó Mari. ¿Qué pasará conmigo y con nuestro bebé con lágrimas en la cara? Pues es fácil entenderla, ¿no? Es fácil entender ante estas situaciones tan difíciles. Y le dice amablemente, yo ya lo sé, pero no puedes esperar a que me esconda en casa mientras haya gente que necesite el consuelo de Dios y lo poco que yo pueda hacer por ellos. Bueno, pues nació su hija Lidia y cuando tenía un mes la epidemia de cólera tocó a su fin y de las 200 personas que asistían regularmente a las capillas, solo una murió. Una mañana recogió el correo y encontró una carta sellada de Bagdad. Al abrir el sobre, encontró un cheque por un valor de 200 libras esterlinas inglesas y se llevó una sorpresa. El dinero era para que él, su familia y Henry Katz se trasladaran a Bagdad y trabajaran allí como misioneros. El autor de la misiva prometía que recibiría más dinero a su llegada. ¡Oh, gran sorpresa! Él quería ser misionero y le estaba llegando esta gran oportunidad. Tenía 26 años, junto con Henry, lo discutieron y concluyeron que no irían a Bagdad. Tarde, fue a visitar a un miembro de la congregación y al cruzar una calle, una niña no más de 5 años y llevaba a cuestas un niño pequeño, ¿no? Imagínate, digo, hemos leído mucho, aquellos que leímos Oliver Twist, ese Londres sucio, de mucha pobreza, niños y adultos en situaciones muy extremas, ¿no? Imagínate, ve a una niña, ¿no? Cargaba a un niño mocoso que solo vestía unos pantalones rotos. Lo abordó y le dijo a esta niña, ¿podría darme un chelín? Mamá se ha muerto con el cólera y papá se ha ido a la mina y no ha vuelto. Él le dio su chelín y le dijo que Dios te bendiga. Luego Emily cargó con su hermanita a cuestas y se abrió camino entre la gente. Este párrafo es bien importante, ¿no? Porque dice, George sintió una extraña tristeza. Había visto niños pequeños como Emily a diario en los 6 meses que llevaba en Bristol, pero ninguno le afectó del mismo modo. ¿Hacia dónde se dirigiría Emily? ¿Contaba con algún lugar donde pasar la noche? ¿Cuidaba de ella algún adulto amable o estaba a merced de alguna persona perversa? ¿Qué le sucedería a su hermanito si ella caía enferma? ¿A dónde acudiría en busca de ayuda si él enfermaba? Y bueno, esta realidad para nosotros, tristemente aquí en México, pues es de todos los días, ¿no? Lo vemos y sí, ¿cuántas veces nos preguntamos, ay, qué pobre? Y a mi propia percepción, creo que Dios ya le estaba poniendo en su corazón el ver esta realidad, el que él doliera, y además porque yo me imagino que él también ya tenía una hija de 6 años y ya cuando eres padre, pues no puedes ver la realidad como cualquiera, ¿no? Eres más atento que a lo mejor que cuando no tienes hijos, pues pero ahora él tenía un hijo y Dios ya estaba trabajando en su corazón, ¿no? Por eso es que a él le afecta mucho esto. Estas preguntas perturbaron a George Muller mientras caminaba. Se asombraba de no haber visto antes esta situación. No necesitaba desplazarse al campo de misión a Bagdad, ni a ningún otro sitio en este respecto. Se hallaba en medio de un campo de misión con seguridad. No había personas más necesitadas en el mundo que estos niños pequeños como Emily y su hermanito. George no sabía qué dirección tomar o qué podía hacer sin un salario fijo, pero sí sabía una cosa: con la ayuda de Dios haría algo para ayudar a los pobres niños sin techo en Bristol. Sí, se dijo a sí mismo en voz alta, Dios me ha dado un campo de misión aquí mismo y viviré y moriré en él.
él es cuando él toma esta decisión de trabajar por estos niños, ¿no? Vamos al capítulo 8 que se llama el Club del Desayuno, ¿no? Y le dice a Mary, hay niños en la calle de Bristol que nunca han oído el nombre de Dios, nunca han puesto el pie en una iglesia y no tienen ninguna esperanza en este mundo, dijo George a Mary. Tengo que hacer lo poco que pueda por ayudarles. Lo mejor que puedo hacer es invitarles a desayunar y leerles las escrituras. Y le contesta Mary, ¿cómo vas a hacer esto, George? Apenas nos alcanza para desayunar nosotros tres. Sí, Dios está con nosotros en esta obra, Él proveerá, fue la respuesta de George. En la Biblia, Mateo 21-22 dice, y todo lo que pidieras en oración, creyendo lo recibiréis. Sí, hay un misionero ahí en el Ajusco, Jaime Santos, que antes fue director de un orfanatorio en Querétaro, y él nos platica que él está trabajando ahí por el Ajusco, donde muchos niños no han escuchado de Jesús, han escuchado de la Santa Muerte, pero no han escuchado de Jesús. Y él está trabajando ahí precisamente con los niños para hablarles de Jesús, ahí y a la comunidad, ¿no? Aquí en México en este 2024. Y así yo comienzo al Club del Desayuno. 40 personas, no solo niños, asistían al desayuno todos los días. Harapientos se agolpaban a la puerta de los Müller todas las mañanas y George daba la lección bíblica. Había miles de niños que necesitaban un buen desayuno y una lección bíblica, pero no podía ofrecérselo a todos, al menos en su casa. Tenía que haber una manera de hacer más, pero ¿cómo? Se le ocurrió una idea. Tenía un nombre, la Institución para el Conocimiento de la Biblia en el país y en el extranjero. Una organización dirigida por cristianos como él, una organización que perseguiría 3 puntos. Número 1, establecer escuelas diurnas, escuelas dominicales y escuela de adultos para los pobres. 2, proporcionar Biblias a aquellos que carecieran de recursos para adquirirlos. Tú cuando vas a comprar una Biblia, los precios no son como lo de un libro, porque sabemos que el papel es caro, la impresión, todo el proceso es caro, ¿no? Y es un negocio, y un negocio tiene que ganar dinero, eso es claro. Pero hay fundaciones que cuando tú compras una Biblia, bueno, por lo menos nosotros aquí en la iglesia, cuando compramos esta Biblia así, creo que esta me costó 80 pesos, ¿no? Y entonces se dan para la gente que no tenga los dineros suficientes. O muchas veces, ¿cuántas veces llegaste a un hotel y abrías el cajón y encontrabas una Biblia, ¿no? Y esto es porque hay asociaciones que se dedican precisamente a financiar para que haya una Biblia, ¿no? Y además hay asociaciones que son mundiales que se dedican a traducir la Biblia a cualquier idioma, ¿eh? Y el número 3, apoyar a los misioneros en el extranjero con ayudas económicas. Entonces, esto se le ocurre esta idea, que era la institución para el conocimiento de la Biblia en el país y en el extranjero, que aún a estos días prevalece. ¿Eh? Para cumplir con estos objetivos, George explicó que la organización, fíjate, nunca, y es nunca, pediría dinero a una persona no creyente. 2, no permitiría que tal persona se sentara en su junta. 3, tampoco asumiría ningún tipo de deudas. El éxito de la organización sería juzgado no por la cantidad de dinero recaudado, sino por el buen manejo de los recursos disponibles. Y esto tiene que ser así, porque cuando se sienta alguien en un lugar no compartiendo los mismos principios, se desvirtúa. Y entonces empiezan a ver por otro tipo de intereses económicos, de conveniencia. Y aquí eso es lo que se está cuidando precisamente, ¿no? Mary Müller
A 2 semanas después dio a su segundo hijo. La Institución para el Conocimiento de la Biblia en el país y en el extranjero no recaudó ni un solo penique y resolvió hacer una oración muy particular, ¿no? Él no recaudó nada. En su dormitorio se arrodilló y oró. Dios, yo creo que tú me diste la idea de comenzar esta organización, pero no estoy haciendo ningún progreso. Si tú quieres que continúe, envíame por favor 20 libras esterlinas para saber qué es tu voluntad. Emplearé el dinero para comprar Biblias para los pobres. Amén. Y esto es, pues sí, él pide una señal, porque no es que él sea débil, simplemente porque, pues a veces pensamos que no estamos orando, o a lo mejor es porque Dios también no quiere que se haga, ¿no? Él le pide dame esta señal, ¿no? Cuando él termina, se siente mejor. ¿Por qué? Porque ya le estaba pasando la situación en las manos de Dios. ¿Tú lo haces? Cuando tú estás en problemas, en verdad vas a Dios, te inclinas y oras y te levantas y dices, ya no es asunto mío, es de Dios, porque así es lo que debemos de hacer, ¿no? Porque tú ya se lo estás pasando a Dios. Humanamente ya no hay más. Pero como dicen, yo como hombre hago lo posible, pero Dios hace lo imposible. Cuando se sentaron a cenar los Müller, llamaron a la puerta. Al abrir apareció una mujer que asistía a la capilla. Y a ti esto te puede parecer, ay, no, pues esto es surrealista. No, esto es real. Por eso estamos hablando. Estamos hablando de los 1870 y hasta el día de hoy lo estamos, lo estamos aprendiendo, algo para nuestra vida. Cuando se disponía a cenar, los mules llamaron a la puerta. Al abrir apareció una mujer que asistía a la capilla. Disculpe la molestia, dijo la mujer, haciendo una reverencia, pero algo me inquieta y no me siento tranquila. Tome esto y que Dios lo bendiga. George tomó el sobre, daba la impresión que contenía dinero, y le pregunta a la señora, ¿tiene usted en mente algo en particular a qué destinarlo? Sí, me gustaría que el dinero se dedicara a comprar Biblias para los pobres, contestó. Cuando George cerró la puerta, su esposa le preguntó qué sucedía. Una respuesta a la oración, dijo él. Si no me equivoco, este sobre debe de contener 20 libras esterlinas. Lo rascó y efectivamente aparecieron 4 billetes de 5 libras. Si leemos el Salmo 56:16, Dios te lo dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces, bendiciones hemos recibido de Dios? Y queremos cantarle, queremos decirle, Dios, gracias, gracias, ¿no? Por eso la importancia de cantarle a Dios estos salmos tan grandes, ¿no? A los 6 meses después de recibir aquel donativo para el conocimiento de la Biblia en el país y en el extranjero, a los 6 meses, él ya estaba educando a 120 niños en una escuela dominical, 200 niños y 40 adultos en una escuela diurna, y se habían adquirido y distribuido 1,000 Biblias. Y se había enviado al extranjero 57 libras esterlinas para el apoyo misionero, 6 meses después. George registraba meticulosamente cada penique en el libro de peniques. ¿Por qué? Tenía que registrarlo porque ese dinero no era de él, era el dinero de Dios. Elías, su hijo menor, tenía 15 meses y contrajo la gripa infecciosa. George escribió en su diario, que la santa voluntad del Señor se cumpla para nuestro pequeño. Al día siguiente murió Elías.
Mary tuvo que preparar 2 funerales en una sola semana, su hija y su padre. Son personas como tú y como yo y afrontan situaciones difíciles, ¿no? No quiere decir que el que tú estés con Dios, la vida va a ser menos difícil, ¿no? Es igual, pero se lleva mejor cuando Dios está de tu lado. Cuando tú clamas a Dios, tu vida tiene esperanza. No se pierde, al contrario, se gana, ¿no? En un esfuerzo por ahorrar, el gobierno costó las prestaciones que concedía a los trabajadores desempleados porque por lo que las familias no pudieron sostenerse a sí mismas, tendrán que refugiarse en un albergue de los pobres. La situación era terrible, ¿no? Entonces, ya les quitaban las prestaciones como un seguro de desempleo que tenían y el gobierno lo hace para que estas familias se vean, se vayan a estos albergues, pero eran deprimentes. Fíjate, se obligaba a vivir separados, los maridos con las madres e hijos, y los obligaban a duras tareas y descansaban sobre camastros, infectados de piojos y pulgas. A los mayores de 7 años se obligaban a trabajar y se les prohibía ver a sus padres. Era muy alta la tasa de mortandad y muchos se suicidaban. Es tan injusto este sistema, replicó George, el cual buscaba una respuesta cuando fue a visitar a Bill Wentworth, miembro de la capilla de Gedeón, ¿no? Pasaba por el vecindario y pensé que sería oportuno hacerle una visita. Me sorprende encontrarlo en casa, replicó George. Le contesta, sí, normalmente trabajo 16 horas al día. ¿Qué es lo que hacemos, no? Y le pregunta a George, ¿tiene tiempo para leer y estudiar la Biblia? Le contesta a Bill. Pues la verdad es que no. Cuando acabo de trabajar, no puedo hacer nada más que dormir. Si no le importa que se lo diga, está muy bien señalar desde el pulpito en el que lo que debemos hacer, pero otra cosa muy distinta es tener que ganarse la vida para sustentar a la familia. Una respuesta difícil, ¿no? Porque pues sí, muchas veces nosotros escuchamos la predicación, el evangelio, y nos parece que es algo que está lejos de nosotros. Está bien escucharlo, pero no es para mí, ¿no? ¿No? Y la palabra de Dios es para todos. Usted tiene que comprender que Dios nos ha prometido provisión para cubrir las necesidades de todos sus hijos. Jesús no encargó buscar primero el reino de Dios. Él se encargará de darnos todas las demás cosas. Pero no, nosotros no creemos. Esa es nuestra naturaleza, ¿no? Porque Dios nos lo dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nos cuesta mucho trabajo creerle a Dios, ¿no? Entonces, a veces con las prisas de llegar a trabajar, por todo lo que viene, se nos olvida decirle gracias, Señor, gracias por este día, gracias. Y es una promesa que Dios nos hace, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y continúa, ¿no? Dice, ¿por qué los pajaritos que no, ellos no siembran y tienen que darles de comer? Pues cuanto más que nosotros que somos sus hijos, y Dios conoce nuestra necesidad, ¿no? Dice más adelante en Mateo, muy seguramente que tú ya lo has leído. Es una buena idea, pastor. Es una buena idea, pero, ¿no? Pero si recorto las horas de trabajo, no creo que Dios me provea cosas concretas como zapatos o comida. ¿Qué piensa usted? Sé bien que la Biblia afirma que Dios puede hacerlo y ustedes lo predican así, pero nunca lo he visto por mí mismo en la vida real. ¿Entiende lo que le quiero decir? Le contesta George. Sí, la gente creía que Dios podía satisfacer, perdón, sí, la gente creía que Dios podía satisfacer sus necesidades,
pero no estaba dispuesta a dedicar un poco de su tiempo en una sobrecargada vida a orar o a servir a otros y a permitir que Dios cubriera sus necesidades. Y es verdad, ¿no? Dios, yo estoy muy ocupado, Dios, yo tengo que trabajar, Dios, yo tengo que ver por mi familia. Entonces, hasta un ladito, ¿no? Pero cuando tú entiendes que de Dios, pues ese es el mundo, así de fácil, ¿no? Esa noche pensó en el señor Wentworth y en los hombres y mujeres a los que constantemente animaba a confiar en Dios. De algún modo oró George. Permíteme, amado Dios, ser una luz que ilumine a los que me rodean y ayúdame a acercarme a los huérfanos antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Ni en sus más profundos sueños, George Muller podía haber imaginado cómo sería respondida su sencilla oración. En el Salmo 86:7 dice, en el día de mi angustia te llamé porque tú me respondes. Y en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿no? Se le llaman el teléfono de Dios, porque Dios te dice, clama a mí, clama, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es Dios, Dios te está invitando a que le creas, créele a Dios. Entonces, bueno, pues ya el primer orfanato de Bristol. El Salmo 68:5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. ¿Sí? Dios es el defensor y es el padre de los huérfanos y de las viudas. ¿Eh? Les he convocado a esta reunión con un propósito, comenzó. Dios me ha inspirado que debo fundar un orfanato ahora. George prosiguió contándoles el modelo de funcionamiento del orfanato. O sea, ya manejaba la otra institución de la Biblia y ahora les estaba diciendo que iba sobre cómo el modelo de un funcionamiento de un orfanato, el proyecto, ¿no? Fíjate, no se harían colectas, no se pedirían dinero, ni se exigiría el pago de mensualidades a los niños que fueran admitidos. Él confiaba en que Dios supliría todas las necesidades de los huérfanos. Filipenses 4:19 dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Tú lo crees? ¿Lo has experimentado? A lo mejor sí, ¿no? Te has dado cuenta que cuando no había nada en tu mesa, cuando no había un trabajo, cuando la situación era difícil, Dios ahí estaba contigo. Él suplía, ¿no? Cuando les avisa, les da tiempo para preguntas. Y hay preguntas buenas y otras muy negativas, ¿no? ¿Dónde va a estar ubicado el orfanato? Contestó, lo ignoro. Dios no me lo ha mostrado todavía. Y va a ser solo para niñas, 30 y de edad entre 7 y los 12 años. Pregunta, ¿cree que Dios realmente se interesa por las necesidades cotidianas de un orfanato? Libros de texto, calcetines para 30 niñas a las que nadie ama ni les importan. George replicó que tendrán que esperar para verlo, pero que en su experiencia no había nada demasiado pequeño que no se pudiera pedir a Dios, ¿no? Y Lucas en 1:37 es un versículo que está muy pequeño y te lo puedes grabar desde ahorita. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. O sea, nada hay imposible para Dios. Así, grábatelo desde ahorita. Pero no creo que Mazda sea, no sé si tenga esa Alfonso, calidad de... pon tu micrófono, por favor. Y otros comentarios se hicieron no públicos. Si Dios lo llama a trabajar con huérfanos, lo mejor sería llevarse uno o dos a su casa. No sirve de nada morder más de lo que uno puede masticar. Si el orfanato fracasa,
sería una vergüenza para todos nosotros. El Salmo 93:11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. ¿No? Como digo, estas personas ni siquiera iban a construir nada, pero pues ya. Pedir a Dios que provea todas sus necesidades es la forma de hacer las cosas en Prusia, pero no aquí. No olvidemos que él es de Prusia, ¿no? Y les contestó, yo creo que Dios es nuestro proveedor en donde quiera que vivamos, dijo amablemente, pensando que esta era una de las razones para fundar el orfanato, mostrar a la gente que Dios ciertamente provee. Pero cada uno, pero cada comentario negativo también hubo otro positivo para contrarrestarlo. Una mujer puso un billete de 10 chelines en su mano de George y le dijo, oraré por usted todos los días, Pastor Muller, que Dios lo guíe. Otra mujer le dijo, sé cocinar y limpiar, remendar calcetines. Si le puede servir en el orfanato, estoy lista para trabajar y no tiene que pagarme nada. El buen Dios nunca me ha dejado pasar hambres, ni creo que lo vaya a permitir. Si usted tiene fe por estas 30 niñas, yo tengo fe por mí misma. Usted es la clase de personas que necesitamos, respondió George. El periódico local al día siguiente publicó acerca de su pretensión de abrir un orfanato, que sería el primero en la ciudad de Bristol. Recibió una carta de una ciudad situada a 100 millas al norte de Bristol, carta enviada por un matrimonio que decía, nos ofrecemos para servir al futuro orfanato y si usted considera que estamos calificados, donaremos todos los muebles de nuestro hogar y lo haremos sin recibir un salario a cambio, creyendo que si es voluntad de Dios, Él también suplirá todas nuestras necesidades. George aceptó su ofrecimiento. George permaneció orando toda una semana y las cosas que el orfanato necesitaba fueron llegando poco a poco. Señor Muller, no quiero contradecirle, pero creo que la entiendo perfectamente, dijo la mujer en tono serio al responder a la pregunta de George si podía reconsiderar el regalo del dinero. 100 libras esterlinas. Wow, ¿no? Para el orfanato. Si Dios la bendijo con ese dinero, debe guardarlo para cuando lo necesite. O sea, George Muller está recibiendo un regalo de 100 esterlinas, pero le dice, si Dios la bendijo, pues a lo mejor necesite ese dinero, porque no era una de una mujer acaudalada, ¿no? Y ella le contesta, el Señor Jesús derramó hasta la última gota en su sangre por mí. ¿No debo yo entregárselo a él todo el dinero que tengo? Donaba su dinero porque le placía en su corazón. Gracias, dijo George. Y así fueron ocurriendo todos estos pequeños milagros, ¿no? En Corintios 2:9-7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y bueno, pues a veces yo siempre me gusta tener algunas moneditas, ¿no? Y para darles a las personas, porque pues veo a veces a estas mujeres que dices, híjoles, yo no le voy a resolver su vida, ¿no? Pero algo le puede ayudar para comer, ¿no? Sientes ese dolor en el corazón, porque nosotros estamos en una posición pues bastante buena, ¿no? No nos falta la comida, tenemos casa, tenemos ropa, pero hay gente, volteamos a nuestro lado y no hay, ¿no? De camino a su casa se detuvo en una casa grande. Esta casa se rentaba. Se dio prisa para contárselo a Mari. Tenía 100 libras en el bolsillo y también la vivienda para inaugurar el orfanato. Entonces, ahí veo que se renta esa casa y ahí empieza por rentarlo, ¿no? Recordaba que algunos miembros de la iglesia le advirtieron que no daría resultados. Se alegró porque ese día iban a ver que Dios responde ciertamente la oración
y que las cosas que parecen imposibles a los hombres son posibles para Él. Lucas 1:37 y volvemos otra vez, porque nada hay imposible para Dios. Porque George no estaba confiando en él mismo, estaba confiando en el dueño de todo el mundo, ¿sí? Entonces, si Dios quería, Dios lo iba a proveer y Dios lo estaba proviendo todo para fundar su primer orfanato. George guardó un detallado diario de oración. En la parte inferior de cada página anotaba las peticiones de oración y al otro lado la fecha y la forma en que eran respondidas. A las 5 de la tarde no había llegado ni un solo niño a la casa de huérfanos. Llega el día, se inaugura para recibir a los huérfanos, pero no llega ni un solo niño. Los nuevos padres del orfanato, todos los que se habían ofrecido para trabajar, ya sea gratuitamente o por un ingreso muy corto, pues no apareció nada, nadie. ¿Qué había fallado? Qué frustrante, ¿no? Se había enorgullecido de lo que estaba haciendo. Eso era la razón por la que Dios no le había confiado ni un solo niña. No había orado lo suficiente y llegó a su casa y le pregunta a su esposa, pues, ¿cómo lo recibirías? ¡Ay, cómo estuvo! ¿No? ¿Quiere saber que todo fue? Y le dice con tristeza, no hay ninguna, ni una sola, respondió. Puede que hayamos cometido un error. Pues sí, uno es humano, ¿no? Se deprime, te pones triste y te empieza a cuestionar si tomamos las respuestas correctas y si a veces lo hacemos sin consultar a Dios, ¿no? Y cuando lo hacemos nosotros, pues si consultaste a Dios y estás cuestionando, ¿no? Y en el Salmo 86:7 dice, en el día de mi angustia te llamé, porque tú me respondes. Mari le dio una palmada y se rió en voz alta. Nunca oramos por niñas. ¿No te das cuenta? Pedimos carbón, comida, pintura y trabajo, pero no se nos ocurrió orar por las niñas. Tienes razón, Mari. Creí que no hacía falta, porque hay tantas huérfanos en la calle que estaba seguro de recibir más solicitudes que niñas para acoger. ¿Sí? Entonces, por eso es que Dios nos muestra el poder de la oración, que debemos de orar siempre antes de tomar una decisión, antes de salir de nuestra casa, cuando nos levantamos, siempre debemos orar sin cesar. Tienes razón, Mari. Bueno, vamos a orar. Esta vez estaba seguro de que las niñas huérfanas llegarían. Después de todo, le había pedido a Dios que las enviara. Y vaya, se las envió. Al fin del mes, el orfanato albergaba 26 niñas y otras 42 estaban en lista de espera. En el Salmo 91:15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Grandes palabras. Parecían que cuantas más responsabilidades asumía Josh, mayor capacidad recibía de Dios. Sí, dicen que, cuentan que el dueño de Colgate, cuando lo funda, primero dijo, Señor, de todo lo que tú me das, yo voy a ceder el 10%. Y le fue tan bien que dijo, bueno, el Sí, 20, 30. sí, Fue un sí, sí. momento, se dio hasta casi todo, ¿no? Porque Dios le dio grandemente. Aunque George nunca pedía ayuda para las niñas huérfanas, esta llegaba sin cesar. Hubo un médico que ofreció sus servicios gratuitamente. Enviaban medicinas y dinero. Amas de casa, lavanderas y matronas ofrecían servicios voluntarios o aceptaban sueldos muy bajos. Muchos pensarían que lo más difícil para abrir un orfanato era recaudar dinero.
Pero para George Muller, lo más difícil fue no poder acoger a todos los niños necesitados. Comenzó a tener un plan y un segundo y tercer orfanato, hasta que todos los huérfanos de Bristol fueran atendidos y oyeran hablar de Dios. El 28 de noviembre de 1836 fue inaugurado el nuevo orfanato en la misma calle que la anterior, en la calle Wilson. Se abrió el tercer orfanato. Él escribió un libro de cómo vivir una vida sencilla de fe, ¿no? George Muller, pero no tanto porque él quisiera recaudar dinero, sino porque era un medio de poder también llegar a otras personas, ¿no? Él visitó a su padre, que vivía en Prusia. ¿Se acuerdan que su padre nunca estuvo de acuerdo que él fuera un misionero? Porque él quería que fuera un pastor, por eso, porque había estudiado en una universidad de paga, ya lo veía brillando. Y él, George Muller, le dijo, no, padre, yo no te puedo regresar esa inversión que tú vas a hacer en mí, y yo voy a ser misionero, ¿no? Quiero ser rico, pero en las cosas de Dios. George regresaba a Bristol. Bueno, pues visitó a su padre y esta vez se llevaron mucho mejor, el cual se mostraba muy interesado ya por lo que hacía su hijo en Inglaterra. Cuando regresa a Bristol, muy mejorado y además las cosas se complicaban, escribió en su diario, no tengo ni un penique en efectivo para los huérfanos. Mis ojos puestos en el Señor. Al anochecer recibió donaciones para comprar comida. En el Salmo 117, 2b, Dios nos dice, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Una y otra vez, George sumaba el balance de los libros de contabilidad y comprobaba que los orfanatos no tenían dinero para comprar comida, pero cada vez que oraba, llegaba dinero en el momento preciso. En cierta ocasión llegó un cheque de 220 libras esterlinas. La carta que contenía el cheque aseguraba que el dinero era para la institución para el conocimiento de la Biblia en el país y en el extranjero. Yo podía preguntar al donador si podía usar el dinero para los huérfanos y sabía que éste aceptaría, pero no quiso hacerlo. No quería manipular las circunstancias. Híjoles, esto de manipular las circunstancias, ¿cuántas veces lo hacemos nosotros? Sí, a veces queremos decir, no, o sea, sabemos que no es por aquí, pero yo voy para acá, ¿no? Y esto de manipular las circunstancias me recuerda mucho al libro de William Shakespeare, este, de cuando, este, ¿cómo se llama? Cuando mata, le predicen que él va a ser rey. Ahorita me voy a acordar, desde ayer lo tenía en la mente. Macbeth, ¿no? Le dicen que él va a ser rey. Y él dice, no, él quiso manipular la circunstancia y no quiso esperar que el destino, o sea, que Dios se lo diera. Entonces, sabemos todo lo que hizo Macbeth, ¿no? Que yo estoy muy segura que William Shakespeare leyó la Biblia porque encuentro tantas similitudes de la Biblia con esto, pero este es un comentario mío, ¿eh? Entonces, ¿cuántas veces manipulamos la circunstancia según nosotros a favor nuestro? ¿No? De que dices, no, no, Dios, espérame tantito, es que yo sí sé aquí, todo te dice que no debes de hacerlo, pero ahí vas, ¿no? Y nos gusta manipular las circunstancias. Entonces, él no quiso hacerlo. Si Dios le había prometido que le supliría y George continuaba orando y creyendo, no desviaría el dinero donado para cierta necesidad para hacer frente a otra. Desde el día en que se hizo cristiano, decidió no tener deudas. Y en Romanos 12, 8a dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Dios quiere que nosotros seamos deudores solamente en amor. En 1840 había otras personas preocupadas por las dificultades que atravesaban los huérfanos y trataban de resolver el problema a su propio modo, ¿no? Charles Dickens publicó Oliver Twist.
ese mismo año, la novela despertó la conciencia de la clase alta inglesa ante la terrible realidad de la vida de los Oliver ricos. Twist. Oliver Twist, sí. Es una historia de superación, de lucha de este niño, ¿no? Que solamente es la historia de uno de los miles de niños que estaban viviendo en Inglaterra. Entonces, tratar a los demás. Bueno, pues él en la misma calle, pues ya tiene ya tiene 4 orfanatos, ¿no? Y pues imagínense los niños, ¿no? Pues había mucho ruido. Entonces Josh abrió el sobre que contenía una carta donde se quejaba de los 4 orfanatos en la calle Wilson. Las casas eran muy ruidosas, sobre todo cuando salían a jugar. Preguntaba por qué estas casas eran un castigo para los residentes. George recordó el mandato de Jesús de tratar a los demás como quisieras que te traten a ti. En las horas subsiguientes, una idea empezó. ¿Y por qué no construir un orfanato? George no dijo, ay, que no se dan cuenta lo que estamos haciendo, es para niños de orfanato. No, no, no. Él entendió y dijo, vamos, hay que tratar a los demás como yo quisiera que te tratara, ¿no? En Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Recordamos que ese es el primer mandamiento que Dios nos manda, ¿no? Que amemos a Dios. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros muchas veces ni cumplimos el primero, ¿no? Y el segundo es un reto, ¿no? Es fácil amar a los que nos aman, pero ama a quien no amas. Ahí está el reto, ¿no? Y él, en lugar de ofenderse, se puso y Dios ya le estaba poniendo, ¿no? Que debía de orar por un orfanato. Y es lo que él se puso a hacer, ¿no? Entonces, Dios nos sigue enseñando. Tenemos que orar por todo y para todo, a cualquier hora. Fíjate, después de 36 semanas de oración, recibió un certificado bancario con una nota que decía, para la construcción de un nuevo orfanato. Eran 1,000 libras esterlinas, el donativo más importante que había recibido. Porque acuérdate que ellos no pedían dinero, ¿eh? No pedían dinero. George creía que era idea de Dios construir un orfanato, por lo cual era responsabilidad de Dios convertir aquel sueño en realidad. Y en Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, Dios nos invita a que le pidamos, a que lo busquemos y lo hallaremos. Porque si lo buscamos con todo nuestro corazón, lo hallaremos. Y Él nos escuchará. Y no quiere decir que nos va a dar todo lo que le pidamos, ¿no? Él nos dará conforme a su voluntad lo que nos conviene, ¿sí? Y a su tiempo. 3 días después, la hermana de Mary Muller, que vivía con ellos, conoció un hombre que había leído el libro de George Muller. Acordémonos que él escribió uno. Y hablaba de la obra que trabajaban y le comentó yo, el plan de construir un nuevo edificio. Él era arquitecto y estaba dispuesto a diseñar y a construir la nueva estructura en forma gratuita. Papá, es un sitio perfecto, dijo Lidia. Sí, Lidia respondió, tenemos que orar a Dios, nos muestre si debemos adquirir esta propiedad. Muy bien, vayamos al grano. ¿Le parece, señor Muller? Dijo el señor Hazelwood. Entiendo que usted desea adquirir mi propiedad de Ashley Down para sus huérfanos. Así es, señor. Le comentó el señor Hazelwood. Le comentó anoche, decidí por un precio justo de 200 libras por hectárea. Bueno, el caso es que me acosté
Y a eso de las 3 de la mañana intenté dormir, pero no pude. Estuve despierto a la idea de ofrecerle el terreno a 120 libras cada hectárea. Espero dormir mejor esta noche. George se alegró mucho. Estaba seguro de que Dios acaba de responder su oración. Firmaron los papeles. Digo, compraron toda la, cuando una hectárea que él ya había visto, era el costo que tenía era hasta de 1,000 libras. Y él, le estaba vendiendo a 120 cada hectárea. ¿Sí? Entonces, George escribió en su diario: el Señor no solo conceda lo que es absolutamente necesario para llevar a cabo su obra, sino que da también abundantemente. Salmo 37:4. De mi salmo, el preferido. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. A mí es de mis preferidos, ¿no? Deleítate. ¿Cómo te deleitas en Jehová? Con tu Biblia cada mañana, con todas las enseñanzas, con los estudios, con las prédicas, escuchando las alabanzas. Deleítate en Él y te concederá las peticiones de tu corazón. Qué gran Dios tenemos, ¿no? Encomienda a Jehová tu camino. Si estás teniendo situaciones difíciles, si estás cualquier situación que estés atravesando, buena o mala, confía en Él y Él hará, porque Dios no es hombre para mentir. Carmen, Mande, ya me estás haciendo llorar. pues créele a Dios. George vio concluir la construcción del orfanato de Ashley Down y se alegró de que fuera lo bastante grande como para albergar a 300 niños. Pero algunas personas rumoraban que George estaba loco. ¿Por qué? Porque estamos ciegos, no queremos ver, ¿no? Que debía conformarse con ayudar a unos pocos niños y que debía haber un límite a la cantidad de dinero que la gente, incluso los cristianos, estuvieran dispuestos a dar al orfanato. Había límites en cuanto a que la gente podría dar, sí, pero no en cuanto a la cantidad de dinero que Dios podía suplir para cuidar de los huérfanos, sonrió George. Sí, así es. ¿De qué tamaño es tu Dios? Tú le das el tamaño que tú quieras, porque Dios es inmenso. Un día después de la inauguración del orfanato se presentó sin previo aviso Charles Dickens, el famoso novelista. Comentó a George que había oído rumores desagradables acerca del orfanato y deseaba inspeccionarlo personalmente. Los rumores decían que a los niños se les trataba como esclavos, que carecían de alimentos suficientes y que las habitaciones estaban infestadas de rata. ¿Qué nos dice Eclesiastés 4:4? He visto que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu, ¿no? George ya había escuchado antes ese chisme y aunque se sentía frustrado y decepcionado, se deshacía de los rumores con la idea de que cuando una persona procuraba hacer algo importante, surgía algunos envidiosos que intentaban estropear la obra. Sí, seguramente él ya había leído Eclesiastés 4:4. Él leyó 300 veces la Biblia y lo conocía muy bien, ¿no? Así que cuando supo que Charles Dickens había escuchado esos rumores, llamó a uno de sus asistentes y le entregó un juego de llaves. Muéstrele al señor Dickens cualquier rincón de la propiedad que desee ver. Cuando regresó Charles Dickens, no cesaba de alabar todo lo que había visto. Prometió escribir un artículo en el periódico para callar aquellos malvados rumores de una vez por todas.
estimó que necesitaría 35,000 libras para construir otro edificio que pudiera alojar 700 huérfanos. Nos acordamos que empezó con 26 niñas, ¿no? Y ya lleva 700. Como antes, se entregó a orar y a pedir a Dios que proveyera el dinero. ¿Qué nos dice Tesalonicenses 5:17? Orad sin cesar. Escribió en su diario: la enormidad de la suma requerida me permite sentir una especie de gozo secreto, porque cuanto mayor sea la dificultad que haya que vencer, tanto más evidente será para la gloria de Dios lo que Él nos provee por medio de la fe y la oración. La fe, y la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. En noviembre de 1857 se inauguró la Casa de Huérfanos número 2 para 400 niñas, que nos dice el Salmo 138:3. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. En cierta ocasión se presentó Eric, el encargado de mantenimiento en el despacho de George. Hay una fuga en la caldera, la más grave que he visto. Si la caldera no funciona por varios días, la temperatura de la casa se volvería insoportable y los niños se enfermarían. Digo, en Londres sabemos que es terrible, ¿no? La temperatura. Frío. Entonces, George oró por dos cosas. Uno, que el viento soplara del lado sur para que la temperatura fuera más benigna. Dos, que Dios concediera a los obreros buena voluntad de trabajar muchas horas. Se dispuso a que se reparara la caldera. La semana anterior había soplado un aire glacial que no tenía visos de calmarse. Es un milagro, señor Müller, dijo Eric. El viento sopla ahora del sur y así la temperatura es mucho más suave. Aquella noche el viento cambió su dirección en 180 grados y empezó a soplar el aire templado del sur, lo que George había orado a Dios. O sea, había aire muy frío y él oró para que cambiara de dirección y así fue, ¿no? En Josué 10:12 dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitos: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Esto está en el libro de Josué. Josué está tomando Jai. Vienen contra los amaelitas, van a atacarlos por 5 reinos, ¿no? Entonces le piden ayuda a Josué. Josué apoya a este pueblo y le dice: Dios, no te preocupes, mi mano estará hoy contigo. Entonces, si tú has leído la Biblia y has leído esas grandes batallas donde van a batallas contra ejércitos gigantescos, ¿no? Y que hasta a veces Dios les ha dicho: no con 10,000, quita, no con 5,000, no, con 300, porque si van todos a la batalla, van a creer que ellos ganaron la batalla por ellos mismos. Y si vas con los 300, ellos se darán cuenta que fue mi mano quienes los venció. Entonces, así es Dios, y ese día Dios pudo detener el sol, el tiempo se paró. Y ahí en la Biblia habla de 3 momentos en que Dios para, el tiempo es detenido. Es bien interesante, no dejes de eso, lo leemos en los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ustedes creen que pues, Dios es dueño de todo, ¿no? Pero, señor, interrumpió uno de los caldereros, si a usted le parece bien, los compañeros estamos de acuerdo en quedarnos a trabajar toda la noche hasta que terminemos el trabajo, ante la propuesta de trabajar unas horas extras y empezar el siguiente día. Lo hacemos por los huérfanos. Es un caso especial, añadió el calderero. O sea, por las dos cosas que había orado
el señor Muller, aquí Dios se las estaba contestando, ¿no? Capítulo 14, Dios proveerá. Y en segunda de Corintios 9, 8, 9, y dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que es necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las escrituras, sus buenas acciones serán recordadas para siempre. O sea, yo creo, digo, yo en mi refrigerador tengo un imán, ¿no? Y yo creo que mucha gente lo debe tener que dice, Dios proveerá. En el año de 1862, George contaba con dos asistentes, Jim Bright, quien le ayudaba a dirigir la institución para el conocimiento de la Biblia en el país y en el extranjero, y John Townsend, quien le apoyaba en el trabajo de la iglesia. Lamento tener que molestarle, señor Muller. Los niños esperan el desayuno y no tenemos nada que darle. ¿Qué hacemos? George se llevó a la hija de Jim Bright, Abigail, al comedor. Adentro aguardaban 300 niños. ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la comida? Preguntó la niña. Dios proveerá, le respondió George. Así que vamos a orar. Querido Dios, te damos las gracias por lo que nos vas a dar de comer. Amén. Sabía que Dios no le fallaría a los niños. Fíjate, por lo que nos vas a dar. O sea, futuro, porque en el presente no había nada. Alguien llamó a la puerta. Apareció el panadero con una gran canasta de oloroso pan. Señor Muller, dijo el panadero, no he podido dormir anoche. Estuve pensando que usted necesitaría para esta mañana y supuse que debía traerlo temprano. Salmo 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Dios nos ha bendecido por medio de usted esta mañana, dijo George. Volvieron a llamar a la puerta. Esta vez era el lechero. Necesito su ayuda. La rueda de mi carreta se ha roto justo a la puerta de su establecimiento. Tendré que descargar la leche para poder arreglar la carreta. Hay 10 cántaros llenos de leche que usted puede utilizar. Es gratis, por supuesto. Media hora después de que George y Abigail entraron al comedor, 300 niños habían recibido directamente de Dios un abundante desayuno. George quiso enseñarle a Abigail que Dios responde fielmente a la oración. Salmo 16:1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿Sí? Porque he confiado en Dios, no en mi dinero, no en mi coche, no en muchas cosas en las que nosotros nos apoyamos. Y casi la mayoría de las veces nos apoyamos más en dinero, ¿no? Que pensamos que pues voy a tener algo mucho mejor y todo esto. Hacemos de otras cosas nuestro Dios. Pero tú debemos de confiar en Dios, en Él confiar, no en cosas, ni en personas, ¿no? Fulanito nos puede sacar de este meollo. No, Dios sí te puede. Llegaron visitas al orfanato y muchos se asombraron de lo que George Muller había conseguido mediante la oración. Uno de esos visitantes tenía 33 años y se llamaba Hudson Taylor, un gran predicador, un gran misionero que va a la China, con su esposa María y 16 misioneros reclutas para la misión de China. George les prometió orar por ellos cuando se despidieron. Sí, no, es un gran misionero que puedes ver, su película está incluso en YouTube para que veas cómo va a trabajar a la Gran China. Pero George sabía que Dios le había dado un campo de misión con los huérfanos de Bristol, muchos de los cuales no habían oído nunca hablar de Dios ni de la salvación que nos trajo su Hijo Jesucristo. Juan 3:16, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que a todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque él fue a la cruz para pagar
mis pecados, tus pecados y los pecados de nosotros. A eso fue a la cruz. Por eso Dios lo manda en su amor infinito para nosotros. En mayo de 1866 atendía 5 casas de huérfanos y 2.050 niños. Cada niño que ingresaba en el orfanato tenía una historia propia. William Rady, su madre había muerto, dejando 10 hijos en manos de un padre alcohólico que murió 5 años después. Los niños vivieron en la calle rebuscando en la basura, buscando a cualquier cosa para comer. A veces William recogía colillas de cigarro para tener al menos algo en el estómago. Un varón cristiano se fijó en William cuando tenía 12 años. Le preguntó si quería vivir en un orfanato y aceptó. No sabía leer ni escribir una sola palabra. Llegó a ser uno de los alumnos más destacados de la escuela. Poco después terminó su estancia en el orfanato. Lo último que hacían los niños antes de irse era entrevistarse con George Muller. Ha llegado el momento de dejarnos, dijo George con afecto. George sacó media corona y se acercó al asiento de Williams. Extiende la mano, muchacho, dijo, echando la mano en una Biblia que había en la mesa. George puso en su mano derecha y la moneda en su mano izquierda. ¿Sí? Tiene su Biblia y le da dinero. Puedes aferrarte con más fuerza a lo que te sujete tu mano derecha o que a lo que sujete tu mano izquierda. ¿No es así? O sea, yo te pregunto en este momento, tú tienes en tu mano derecha tu Biblia y en tu mano izquierda tienes el dinero. ¿A qué te sujetas? ¿A qué te sujetas? ¿Sí? ¿Con cuál te sujetas con mayor fuerza? Donde quiera que vayas, recuerdas esto. Si te agarras fuertemente a la enseñanza de la Biblia, Dios siempre te dará algo para sujetar con tu otra mano. Después de que Josh orara por William, lo estrechó y lo deseó lo malo para tu futuro. ¿A qué te sujetas? ¿A tu Biblia? ¿A tu dinero? ¿A tus posesiones? ¿A tus títulos? ¿Dónde estás? Pero recuerda que si tú te sujetas a esto, Dios te dará todo, todo. Rady se mantuvo en contacto por carta con George y enviaba dinero para ayudar a criar a otros huérfanos. Bueno, George ya había pasado 21 años de los que llevaba abierto el orfanato y Mary, su esposa, nunca había enfermado, ni había pasado un día en cama. Algo muy grave sucedía a su esposa, él lo presentía. Mary Muller murió en 1870. Recibieron cientos de cartas de adultos que habían vivido en el orfanato. Un joven escribió, es cierto, nunca conocí a mis padres, ni conocí lo que era amarlos, pero sé lo que es amarte a ti, George y a Mary. Lamento su pérdida de todo corazón. Sé que le echarás de menos todos los días. George y Mary ya habían orado por un posible sustituto para dirigir el orfanato. Estaban de acuerdo que deberían de ser Jim y Annie Wright, acuérdense del que la apoyaba, ¿no? Los cuales aceptaron al poco tiempo de haber iniciado las tareas del orfanato. Annie, su esposa de Jim, murió de una enfermedad repentina. Lydia Muller asumió muchas responsabilidades del orfanato antes que recaían. Lydia Muller asumió muchas responsabilidades. Lydia es la hija, ya había asumido responsabilidades que antes recaían sobre su madre y al lado de Josh y Jim funcionó bien. Pero Lydia a los 39 años y Jim de 45 años se casaron. George también se volvió a casar con Susana Sanga, 21 años más joven que él. George creyó que había llegado el momento de dedicarse a otros proyectos. En 1875, George y Susan iniciaron una breve gira de predicaciones
por Inglaterra, incluso predicó en la congregación de Charles Spurgeon. Bueno, este señor también fue un gran misionero de Inglaterra. Tenemos que agradecerles mucho a todas estas personas porque la Biblia pasa a Estados Unidos y de Estados Unidos pasa a México. Y digo, Londres, pues por eso tienen esas economías, porque yo sé que hay mucha bendición de Dios por mucha bendición, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la Biblia de Estados Unidos, pues fue hecha, inspirada a través de principios bíblicos y ha habido mucha bendición de Dios en esos países, ¿no? En todo lugar que visitaba la gente quería saber si era realmente verdad que apoyaba 2,000 huérfanos y que nunca pedía ni un penique a nadie, solo a Dios. Les aseguro que verdaderamente Dios responde a la oración. Donde quiera que Josh predicaba, se reunían grandes multitudes. Predicó en Berna, Suiza, de 2,000 personas, en Escocia. Miembros de la realeza europea, incluidas las hijas de la reina Victoria, escucharon sus predicaciones. Predicó en Estados Unidos 2 veces, en Canadá, en Egipto, Palestina, Turquía y Grecia, China, Hong Kong, la India, Austria y Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, ¿se acuerdan al que le dice que con cuál se sostendrá, si con la Biblia o con el dinero? En Nueva Zelanda se aloja con él, por este huérfano londinense que ya había emigrado a Nueva Zelanda, el país en el que logró ser un apreciado ministro del Evangelio y un instrumento útil para la obra de Dios. No necesitaba intérprete, porque recordemos que George era un hombre muy instruido que hablaba 6 idiomas, ¿no? Inspiró a otros para abrir orfanatos como un holandés y fue a verlos y les habló a los 400 niños. En 1878 asistió a la Casa Blanca para entrevistarse con el presidente. Predicó más de 300 veces. Los Muller se encontraban en la India en 1890 cuando recibieron un telegrama de Jim Wright con una triste noticia. Lydia, la hija de Josh, había muerto repentinamente a los 57 años. Los Muller visitaron 42 países y compartieron el Evangelio con todo estrato social y convicción religiosa. A la edad de 88 años, George Muller dejó sus días de trabajo y se sumergió a la obra del orfanato y de la institución para el conocimiento de la Biblia. Susanna Muller fue la primera en fallecer. Su muerte fue repentina, o sea, su esposa falleció primero. George predicó su sermón y declaró que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. El rostro le resplandecía. Confesó a su congregación: soy un anciano feliz. Señor, no solo estoy solo porque tú estás conmigo. He enterrado a mi esposa, a mis esposas, a mis hijos, pero quedas tú. Nunca estoy solo ni afligido. Si estoy contigo y percibo tu sonrisa, la cual es lo mejor que la vida. El 9 de marzo de 1898, a la edad de 92 años, George Muller, el cariñoso padre de 10,000 huérfanos, había fallecido. El diario Telegraph reportó que George Muller había rescatado de las crueles calles a miles de víctimas infantiles, de las cárceles a miles de delincuentes y de los albergues de pobres a miles de niños abandonados. Rescató. ¿Y cómo lo había conseguido? El Liverpool Mercury escribió: ¿cómo se llevó a cabo esta maravilla? El señor Muller ha manifestado al mundo que todo fue en respuesta a la oración. El racionalismo de la época se burlaba de esta declaración, pero los hechos permanecen. O sea, no se puede negar lo que tú ves con los ojos, ¿no? George Muller aprendió bien la lección de ser un administrador de los recursos de Dios. Pasó a ser un muchacho que robaba dinero a su padre y un joven que empleaba cualquier artimaña a su alcance para estafar a sus amigos, a ser un hombre a quien Dios confió una fortuna de la cual retuvo tan poco para sí, que cuando murió solo contaba con un patrimonio de 160 libras, en su mayor partes invertidas en el precio de algunas
cosas. Durante su vida, casi 1,5 millones de libras esterlinas pasaron por su mano, además del apoyo que dio al orfanato. Dedicó 115,000 libras al funcionamiento de las escuelas dominicales y regulares en otros países del mundo. 90,000 libras fueron destinadas a la impresión y distribución de Biblias. Más de 260,000 apoyos a los misioneros. Una de muchas organizaciones misioneras a las que George prestó ayuda fue la Misión al Interior de la China, fundada por Hudson Taylor, quien llegó a ser un buen amigo suyo. George Muller no fue un individuo movido por el orgullo o la codicia. Fue un hombre humilde que permitió que cantidades enormes de dinero pasaran por sus manos. Reconoció que era dinero de Dios, no suyo propio, y que se debía usar de tal manera que fuese manifiesto el amor de Dios por las personas. Todo lo que hizo George estuvo encaminado a propagar ese objetivo. En consecuencia, miles de vidas se conmovieron y cambiaron. Así pues, las vidas transformadas gracias al ejemplo de George, como también el testimonio de su vida, son una demostración palpable a todo cristiano del impacto que puede producir una vida sencilla de fe.